¿Qué tal? Muy buen día. Te saluda el profesor Oscar Fiestas y en esta oportunidad vamos a ver ya la tercera parte de lo que son los métodos de integración. Vamos a ver lo que es la integración por partes y la integración definida. Entonces, vamos a ver. La integración por partes viene a ser otro de los métodos de integración que vamos a utilizar. ¿Y cuando utilizo la integración por partes? Cuando tú detectes en un problema que hay una parte que tú puedes integrar y otra que no puedes integrar de manera directa, por lo que vas a tener que utilizar un truco precisamente de integración por partes. La fórmula general va a ser la de acá, ¿no? Integral de u diferencial de v es igual a u por v menos integral de v por diferencial de u. O lo que normalmente vas a escuchar como un día vi una vaca vestida de uniforme. Es una mnemotecnia que se utiliza mucho. Entonces, lo que tú vas a hacer en tu problema original es elegir una u y una diferencial de v. ¿Qué va a ser la u? La u va a ser esa parte de tu integral que no puedes integrar de manera directa. Mientras que la diferencial de v va a ser esa parte que sí puedes integrar de manera directa. Por ejemplo, yo tengo acá la integral de x por logaritmo natural de x. ¿Qué pasa en ese problema? Que el logaritmo natural de x tú no lo puedes derivar de manera directa. No hay una regla directa que me dé la integral del logaritmo natural de x. Entonces, como esta partecita de acá yo no la puedo integrar directamente, lo que voy a hacer es llamarlo u. ¿Qué va a ser u? U va a ser el logaritmo natural de x. Y todo lo demás, lo que sobra, que en este caso sería x diferencial de x, nosotros lo vamos a llamar diferencial de v. Entonces, ¿qué pasa? Que la u, la parte u, lo que yo voy a hacer es derivarlo. Mientras que la diferencial de v yo voy a integrarlo. Entonces, profesor, vamos a derivarlo de acá arriba. Derivada de u es la diferencial de u. Y la derivada del logaritmo natural de x ya lo hemos visto. Eso es diferencial de x sobre x. Mientras que en la parte de abajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrarla. ¿Cuánto es la integral de la diferencial de v? Eso es v. ¿Y cuánto es la integral de x? Recuerda, suma 1 al exponente y ese resultado pasa a dividir. 1 más 1, x al cuadrado sobre 2. Y ahora aplico mi fórmula, que era u por v. Voy a multiplicar u por v. Entonces, ¿qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar logaritmo natural de x por x al cuadrado sobre 2 menos integral de v por diferencial de u. v x al cuadrado sobre 2 por diferencial de u, que es diferencial de x sobre x. Y como ves, esto ya va a ser más simple de integrar. Profesor, esto acá, x al cuadrado por logaritmo natural de x sobre 2 menos, el 2 de abajo es una constante. Y recuerda que las constantes pueden salir de la integral. Entonces este 2 puede salir de la integral y acá afuera yo tendría un medio. Y adentro, ¿qué me quedaría? Me quedaría x al cuadrado sobre x. Y x al cuadrado sobre x es simplemente x. Y esta integral tú ya la puedes hacer de manera directa. ¿Cómo? Utilizando las integrales polinomiales. Por eso, si este es el exponente 1, le sumas 1, 2 y eso pasa a dividir. Por lo que esta integral sería x al cuadrado sobre 2. Ahora, profesor, para tener un divisor común, ¿qué tal si lo multiplico por 2 arriba y por 2 abajo? Entonces, ¿qué podría factorizar? Profesor, podría factorizar el x al cuadrado que se repite y el 2 por 2, 4 que está abajo. Entonces, factorizo x al cuadrado sobre 4 y x al cuadrado sobre 4. ¿Qué me quedaría acá? Aquí me quedaría 2 por logaritmo natural de x y acá me quedaría menos 1. Y como siempre hemos dicho, al final tenemos que agregarle su constante integración. Entonces, ese es el método de la integración por partes. Como te vuelvo a repetir, va a haber una parte que tú puedes integrar, que le vas a llamar diferencial de v, y una parte que no puedes integrar, a la cual le vas a llamar u. Ahora, otra forma de resolver ese tipo de problemas es recordar que esta técnica no la puedes utilizar solamente una vez, sino que la puedes utilizar 2 veces, 3 veces, 4 veces, dependiendo del modelo del problema. Por ejemplo, tengo este problema, integral de e a la menos x seno de x por diferencial de x.
Profesor, ¿qué pasa ahí? De igual manera, va a haber una parte que yo voy a derivar y una parte que voy a integrar. Y en este problema tú puedes elegir cualquiera de las dos, porque cualquiera de las dos las puedes derivar y cualquiera de las dos se puede integrar. Pero claro, no se puede hacer de manera directa. Entonces vamos a hacerlo por separado. Y en mi caso, por ejemplo, yo que he elegido a la primera parte, e a la menos x le voy a llamar u. Y a todo lo demás, seno de x diferencial de x le voy a llamar diferencial de v. O tú puedes elegirlo al revés y también te va a salir. Ahora, profesor, deriva el de arriba. ¿Cómo se derivaba esta, profesor, la exponencial? Derivabas lo de arriba, menos 1, y lo demás lo copiabas igualito. Y todo con su diferencial de x. Profesor, y la de abajo la integro. ¿Cuál es la integral del seno? Eso ya lo hemos visto, eso es menos coseno. Y ahora aplico mi fórmula. A que es igual a u por v menos la integral de v por diferencial de x. Y ahora vamos a darle forma, profesor. Este negativo pasa para adelante, menos e a la menos x coseno de x, y menos por menos es más, se van. Me quedaría menos integral, el orden de los factores mantener el producto, e a la x coseno de x diferencial de x. Solamente lo he acomodado. Pero profesor, acá, una vez que hacía la integración por partes, yo ya podía integrar directamente. Esa es la finalidad, buscar algo que puedas integrar de manera automática. Pero lo que he encontrado acá, todavía no se puede integrar de manera automática. Entonces, ¿qué debería hacer con esto de acá? Yo lo que puedo hacer es volver a aplicar la integración por partes. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Nuevamente, elijo una u y elijo una diferencial de v. Igual yo voy a agarrar la primera parte, e a la menos x como u, y la segunda parte, coseno de x diferencial de x como diferencial de v. Y hago lo mismo. La u que hago, lo derivo. Diferencial de v es igual a diferencial de menos x es menos 1 por e a la menos x diferencial de x. Y la segunda parte que voy a hacer, lo voy a integrar. Integral de la diferencial de v es v. Y la integral del coseno es seno. Y ahora, solamente en esta partecita voy a hacer mi integral por partes. Eso quiere decir que la primera parte va a bajar igualito, todo baja igualito, hasta el menos. Ahora, acá es donde voy a aplicar mi integración por partes. Entonces, ¿qué me quedaría? Lo que te he puesto adentro del corchete verde. ¿Qué te quedaría? U por v, e a la menos x por seno de x, menos la integral de v por diferencial de u. Y ahora vamos a resolver lo que está dentro del corchete, profesor. Este menos, por esto de acá me daría menos e a la menos x seno de x. Ahora, este menos de acá adentro va a salir menos por menos más. Pero este más con este menos que está fuera del corchete, más por menos te quedaría menos. Integral, lo cambio de lugar, de e a la menos x seno de x diferencial de x. Y acá te tienes que darte cuenta, mira, ¿qué es lo que te pedían al inicio? Al inicio te pedían integral de e a la menos x seno de x diferencial de x. ¿Y qué tengo acá? Acá también tengo integral de e a la menos x por seno de x diferencial de x. Son iguales. Entonces, si acá está restando, esto de acá, ¿cómo pasaría? Pasaría sumando. Pero como ambos son iguales, cuando paso sumando, ¿qué va a pasar? Que va a ser el doble de todo eso, de integral de e a la menos x seno de x diferencial de x. Esto de acá que está restando lo he mandado a sumar. Y me quedaría esto de acá. Profesor, acá, ¿qué puedo factorizar? Primero puedo factorizar el signo menos y también puedo factorizar el e a la menos x. Factorizo menos e a la menos x. Acá te queda coseno y acá te queda seno. Coseno más seno. Y por último, recuerda que tú quieres esto de acá. El 2 no te sirve. Entonces, ¿qué va a hacer este 2? Este 2 va a pasar a dividir. Por lo que la integral de e a la menos x seno de x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos e a la menos 2x sobre el 2 que ha pasado a dividir por seno de x más coseno de x. Y al final de todo ello, ¿qué tengo que agregarle siempre? Siempre le tienes que agregar su constante integración. Ahí está. Eso sería. Entonces recuerda, como ves, la integración por partes tiene esa peculiaridad.
que en muchos de los problemas tú no lo vas a utilizar solamente una vez, sino lo puedes utilizar 2, 3, 4, 5, etc. ¿Ok? Luego, profesor, vamos a ver el tema de la integral definida. ¿Qué es la integral definida? A ver, recordemos que una de las aplicaciones de la integral es hallar el área debajo de una curva. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, cuando yo tengo esta función, vamos a poner así, ¿no? Vamos a poner una función así, por ejemplo. Vamos a hacer así, una función. A esto le puedo llamar f de x. ¿Ok? Profesor, y yo quiero el área que va desde este punto de acá, que le voy a llamar A, hasta este punto de acá, que yo le voy a llamar B. Vamos a hallar toda esta área. Profesor, ¿cómo puedo hallar el área? Profesor, si fuera un rectángulo, hace por altura. Si fuera un triángulo, hace por altura sobre 2. Si fuera un círculo, va a radio parado por pi. Pero profesor, esto da como que deforma. Es medio deforme. Entonces, ¿cómo puedo hallar el área de este tipo de secciones? Para hallar el área de estas secciones, lo que tú haces es utilizar la integral, pero un tipo especial de integral, lo que nosotros conocemos como la integral definida. ¿Qué va a ser, profesor? Va a ser la integral de la función, que en este caso le llamamos f de x, diferencial de x, y tú vas a iterarlo, vas a colocarle dos límites. Un límite inferior, que es donde empieza la zona pintada, y un límite superior, que es donde termina la zona pintada. Entonces, profesor, ¿de dónde a dónde va a ir? La integral va a ir desde A hasta B. A esto de acá se le va a llamar integral definida. La palabra la integral definida es una integral que tiene inicio y que tiene final. Podemos decirlo así, de manera coloquial, de su modo podemos decir eso. Ahora, profesor, ¿y cómo se resuelve este tipo de problemas? Mediante la ley de Barrow. ¿Qué me dice la ley de Barrow? Que en este tipo de problemas, lo primero que yo tengo que hacer es integrar mi función. O sea, la integral de f de x diferencial de x, esto de acá tú lo tienes que integrar. ¿Cómo? Con todos los métodos que ya hemos aprendido. Con la integración polinomial, la trigonométrica, el cambio trigonométrico, la integración por partes. Ya tú has visto todos los métodos. Tú tienes que elegir el método más apropiado e integrar mi función. Cuando yo le integre, por ejemplo, voy a tener una función g de x. Y una vez que tú integres esa función, lo que vas a hacer es reemplazar el límite superior y el límite inferior. Y esos dos resultados los vas a restar. Eso es lo que vas a hacer, nada más. Entonces te voy a repetir. Primero hallas la integral y después de hallar la integral buscas límite superior menos límite inferior. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué tal, profesor? Si yo tengo la integral definida del logaritmo natural de x desde e hasta e al cuadrado. Ah, profesor, vamos a hallar eso, ¿no? Vamos a hallar eso de ahí. ¿Cómo se hallaría eso de ahí? A ver, ¿cómo se hallaría eso? En otras palabras, profesor, ¿qué me están pidiendo? Ah, esto acá, ¿cómo yo lo traduciría? Esto yo lo traduciría así. Lo que yo voy a hacer es graficar esta función. Graficar la función logaritmo natural de x. Una función que va a ser más o menos así. ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocarle un límite inferior, que es el punto E. Y voy a colocarle un límite superior, que va a ser el punto E al cuadrado. Y lo que yo voy a hacer es hallar el área que está comprendido entre esos dos puntos. Eso es lo que yo estoy buscando. O sea, matemáticamente es así, pero la explicación viene a ser esto de acá. Entonces, ¿cómo resolvería eso de ahí? A ver, vamos a ver. ¿Qué me decía la ley de Barrow? Que lo primero que vas a hacer es hallar la integral indefinida, o sea, la integral sin límites. La integral, nada más, la integral del logaritmo natural de x por diferencial de x. Profesor, pero la integral del logaritmo natural de x no tiene un método automático. Entonces, yo que puedo hacer aquí es elección tuya. Por ejemplo, en este tipo de problemas, lo que yo puedo utilizar es la integración por partes. Yo tengo integral del logaritmo natural de x diferencial de x. A la primera parte yo le puedo llamar u, porque esto yo no lo puedo integrar, pero lo puedo derivar. Y a esta segunda parte le voy a llamar diferencial de v. Entonces, profesor, u sería logaritmo natural de x
Y diferencial de v sería diferencial de x. Y nosotros, ¿qué hemos dicho, profesor? Hemos dicho que la primera parte lo vamos a derivar y la segunda parte lo vamos a integrar. Entonces, derivar. Derivada de u, diferencial de u. Y la derivada del logaritmo natural de x, diferencial de x sobre x. Por otro lado, ¿qué voy a hacer con la segunda parte? Voy a integrar. Integral de la diferencial de v es v. Y la integral de la diferencial de x es x. Y ahora, ¿qué hago? Aplico mi fórmula. La integral del logaritmo de x, diferencial de x, ¿a qué da igual? Recuerdo, u por v, x por logaritmo natural de x, menos la integral de v por diferencial de u. ¿Y qué pasa si yo multiplico x por diferencial de x sobre x? Se va, y me quedaría simplemente integral de la diferencial de x. Y recuerda, integral de la diferencial son opuestas, o sea que acá me va a quedar solamente x. Y profesor, además recuerda que al final siempre que tiene que ir tu constante de integración. Por último, estos dos que tienen en común x. Entonces, si yo factorizo el x, ¿qué me quedaría? Logaritmo natural de x menos 1. ¿Esto qué es? Esto es la integral no definida. Esto es la integral indefinida. O lo que yo estoy llamando g de x. ¿Ok? Eso va a ser mi g de x. Esa es la primera parte. Hallar la forma de g de x. Hallar la integral no definida. Profesor, y ahora que yo la integral no definida, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar la ley de Barrow. ¿Y qué me decía la ley de Barrow? Profesor, primero reemplazas el de arriba y luego reemplazas el de abajo. Profesor, entonces, ¿qué me dice la ley de Barrow? Que en esta función, primero lo reemplazo por el de arriba y le resto reemplazando por el de abajo. Eso es lo que voy a hacer. Y ahora, hallemos eso de ahí. Profesor, primero vamos a hallar g de e al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que en esta función, donde yo vea x, ¿qué le voy a poner? E al cuadrado. Entonces sería, profesor, e al cuadrado por logaritmo natural de e al cuadrado menos 1. E al cuadrado por logaritmo natural de e al cuadrado menos 1. Y al final da su constante de integración. Ahora, recuerda que el logaritmo natural viene a ser el logaritmo en base e. Entonces, recuerda, esto vamos a poner acá como un recordatorio, ¿no? Recuerda que el logaritmo natural de e elevado a cualquier exponente es ese mismo exponente. O sea, por ejemplo, logaritmo natural de e a la quinta es 5. Logaritmo natural de e al cubo es 3. Logaritmo natural de e a la 10 es 10. ¿Sí? Esto de acá como un recordatorio. Logaritmo natural de e a la 1, 1. Entonces, profesor, acá ¿cómo me quedaría? Logaritmo natural de e al cuadrado sería 2. 2 menos 1 es 1 y 1 por e al cuadrado es igual a e al cuadrado. Y al final la constante de integración, que no cambia. Luego, ¿qué voy a hacer? Lo de acá. ¿Qué significa lo de acá? Donde vea x, le voy a poner e. Sería e por logaritmo natural de e menos 1 más e. E por logaritmo natural de e menos 1 más e. Y este e es lo mismo que e a la 1. Entonces, el logaritmo natural de e a la 1 va a ser 1. Y 1 menos 1, 0. Y e por 0, 0. Y 0 más c, 0. Ahí está. Entonces ya tengo, profesor, el primer miembro que sería lo de acá y el segundo miembro que sería lo de acá. Y para la ley de Barrow, ¿qué tengo que hacer? Restar esos dos resultados. Por lo tanto, si resto lo de acá arriba con lo de acá abajo, c con c se va. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría que la integral definida va a ser igual a e al cuadrado. Pero además yo puedo sacar acá una pequeña deducción. Profesor, acá había c que nunca cambió y acá había c que tampoco nunca cambió. O sea que el c siempre se va a ir. Cuando yo tengo una integral definida, la constante de integración siempre se va a ir. Entonces, en algún otro programa que tengas, ya no es necesario colocarla. Solo en la integral definida. Porque tú sabes que al final la constante de integración se va a despejar. Sin embargo, cuando yo tengo integrales no definidas, ahí sí, siempre tengo que colocar al final mi constante de integración. Entonces, eso sería todo. Espero que se haya entendido, que puedas repasar todos los métodos de integración y nos vemos en una próxima clase. Cuídense mucho.
dicho.